¿Y si te dijera que el sol lleva llamando a nuestra puerta más de un siglo? ¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde viene la luz que enciendes cada día? Le das al interruptor y ya está. Magia. Pero esa magia tiene un coste, y no solo en la factura. Viene de quemar cosas, de centrales nucleares, de un sistema que tiene los días contados. Pero, ¿y si te dijera que hay una solución limpia y gratuita que nos cae del cielo cada día? Hablo del sol. La historia de cómo aprendimos a atrapar su luz es más fascinante de lo que imaginas. Si la solución siempre ha estado ahí arriba, ¿por qué hemos tardado tanto en hacerle caso? Esta es la historia de cómo una idea brillante puede acabar iluminando el futuro de todos. ¿Te vienes? Todo empieza en 1839, en un laboratorio francés, un lugar lleno de curiosidad y experimentación. La ciencia estaba en plena efervescencia, y los descubrimientos se sucedían a un ritmo vertiginoso. Un joven físico, Alexandre Edmond Becquerel, un nombre que quizás no resuene tanto como otros, pero cuya contribución sería fundamental. Becquerel experimentaba con una pila electrolítica, un dispositivo que utilizaba la electricidad para provocar reacciones químicas. Era un campo de investigación prometedor, lleno de posibilidades. Un día, mientras realizaba sus experimentos, notó algo inusual. La corriente aumentaba de forma repentina. Este aumento se producía curiosamente cuando la luz del sol daba directamente en una de las placas de la pila. Era una conexión inesperada, una pista que no podía ignorar. Había descubierto, sin saberlo en ese momento, el efecto fotovoltaico, un fenómeno que cambiaría el mundo. Luz que genera electricidad, una fuente de energía limpia e inagotable, al menos en teoría. Publicó sus hallazgos con entusiasmo, compartiendo su descubrimiento con la comunidad científica. Pero el mundo, absorto en sus propias prioridades, no estaba preparado para asimilar la importancia de su hallazgo. La revolución industrial iba a todo trapo, impulsada por la quema masiva de carbón, una fuente de energía barata y abundante, aunque contaminante. Décadas después, el descubrimiento de Becquerel permanecía en un segundo plano, casi olvidado. William Giles Adams y Richard Evans Day, dos científicos británicos, retomaron la investigación. Descubrieron que el selenio, un elemento químico con propiedades semiconductoras, podía convertir la luz en electricidad de una manera más eficiente que los métodos anteriores. Lo más interesante es que lo hacía sin necesidad de líquidos ni reacciones químicas, abriendo la puerta a la electrónica de estado sólido. Era un avance brutal, un paso significativo hacia la materialización de la energía solar. Pero la eficiencia seguía siendo bajísima, apenas alcanzaba el 1%, un porcentaje desalentador. Necesitabas una superficie enorme, del tamaño de un campo de fútbol, para obtener una cantidad de energía relativamente pequeña. El carbón seguía siendo el rey indiscutible del panorama energético, y la energía solar, a pesar de su potencial, se veía como un sueño bonito pero poco práctico, lejano a la realidad. La ciencia, el conocimiento fundamental, ya estaba ahí, esperando ser aprovechado. Pero la tecnología, las herramientas para convertir ese conocimiento en algo útil, no acompañaba el ritmo de los descubrimientos. Faltaba encontrar el material adecuado, el ingrediente secreto que permitiera desbloquear el verdadero potencial de la energía solar. Y por supuesto faltaba encontrar la forma de hacerlo funcionar de verdad, de convertir la teoría en una aplicación práctica y eficiente. El descubrimiento de Becquerel, a pesar de su importancia, quedó relegado a las páginas de los libros de ciencia, esperando pacientemente su momento, aguardando el avance tecnológico que lo haría florecer. Adams, con una visión profética, llegó a afirmar que aquello, la energía solar, podía ser la solución definitiva al creciente problema de la demanda de energía y la necesidad de fuentes renovables. Pero el mundo, ensimismado en sus combustibles fósiles, prefirió mirar para otro lado, ignorando el potencial de esta nueva fuente de energía. La energía solar era percibida como cara, ineficiente y, en definitiva, poco útil para las necesidades energéticas del momento. Habría que esperar unas cuantas décadas más, un largo periodo de incubación tecnológica, para que se produjera el siguiente gran salto, la innovación que finalmente haría despegar la energía solar. El gran salto, el momento decisivo, llegó en 1954, en las instalaciones de los prestigiosos laboratorios Bell Labs de Estados Unidos. Este fue un punto de inflexión en la historia de la energía solar. 3 investigadores, con visión de futuro y una gran dedicación, crearon la primera célula solar de silicio realmente práctica, un avance que cambiaría el rumbo de la tecnología.
Esta innovadora célula solar demostró una eficiencia del 6%, un logro significativo para la época. Por primera vez, la energía solar salía del laboratorio, dejando atrás las pruebas iniciales y los experimentos controlados, y se presentaba ante el mundo como algo con potencial real, una fuente de energía limpia y renovable que podría transformar la sociedad. Pero había un problema importante que superar: el precio. Fabricarlas a escala era carísimo, un obstáculo considerable para su adopción masiva. Solo alguien con una necesidad muy específica, y con los recursos para cubrir los altos costos, podía permitírselo. Esto limitaba su uso a aplicaciones muy concretas. Esa necesidad apremiante llegó de la mano de la carrera espacial, una época de innovación y exploración sin precedentes. Los satélites, en su travesía por el espacio, necesitaban una fuente de energía fiable, duradera y sobre todo, ligera, para poder cumplir con sus misiones. El primer satélite en usar paneles solares como fuente de energía fue el Vanguard 1, lanzado al espacio en 1958. Sus paneles solares permitieron que su transmisor funcionara de manera continua, enviando datos valiosos a la Tierra. Esto sucedió incluso años después de que las baterías principales del satélite dejaran de funcionar, demostrando la durabilidad de la tecnología. Fue la prueba definitiva, irrefutable, de que la tecnología de energía solar funcionaba a la perfección en el duro entorno del espacio. A partir de ese momento, pronto, prácticamente todos los satélites comenzaron a usar la energía solar como su principal fuente de energía. Era la tecnología punta, la solución energética del futuro, impulsando la exploración espacial y la comunicación global. Sin embargo, en la Tierra, la realidad era muy diferente. Seguíamos dependiendo en gran medida de la quema de petróleo y otros combustibles fósiles. La energía solar ya había demostrado ser eficiente y confiable, pero su uso se limitaba casi exclusivamente al ámbito espacial. Aún faltaba mucho tiempo para que la energía solar llegara a ser una opción viable y accesible para nuestros hogares y nuestras ciudades. A pesar de todo, la semilla del cambio ya estaba plantada, germinando lentamente pero con la firme promesa de un futuro más sostenible. En los años 70, el mundo dependía del petróleo barato. Era la base de la economía global, alimentando industrias y transportes a un costo que parecía insostenible. Pero en 1973, la crisis del petróleo lo cambió todo. De repente, la dependencia del oro negro se convirtió en una vulnerabilidad. El embargo de la OPEP disparó los precios del crudo a niveles nunca antes vistos, generando incertidumbre y pánico en los mercados. Y provocó colas interminables en las gasolineras. La escasez de combustible se convirtió en una realidad cotidiana para muchos. De repente, todos miraron al sol en busca de alternativas viables y sostenibles. La energía solar emergió como una opción prometedora. Gobiernos invirtieron millones en investigación solar, apostando por un futuro energético más limpio y diversificado. El presidente Carter instaló paneles solares en la Casa Blanca, simbolizando un compromiso con las energías renovables. Se crearon incentivos fiscales y plantas solares a gran escala, impulsando el desarrollo de la industria solar. La eficiencia de los paneles solares subió gradualmente y los costes de producción bajaron, haciendo la energía solar más competitiva. Parecía que la revolución solar era inminente, un futuro brillante impulsado por la energía del sol. Pero cuando el petróleo volvió a ser barato en la década de los 80, el interés político en la energía solar desapareció tan rápido como había aparecido. Reagan quitó los paneles solares de la Casa Blanca, enviando un mensaje claro sobre sus prioridades energéticas, y se recortaron drásticamente los presupuestos destinados a la investigación y el desarrollo de energías renovables. La industria solar, que apenas empezaba a despegar, se quedó sin el apoyo necesario para crecer y prosperar. Muchas empresas del sector quebraron, incapaces de competir con los bajos precios del petróleo y la falta de incentivos. Y la energía solar volvió a ser relegada a una anécdota, un experimento fallido en la búsqueda de alternativas energéticas. La lección aprendida fue clara: mientras la energía convencional siga siendo barata y abundante, el sol lo tendrá muy difícil para competir. Hacía falta algo más que una crisis puntual para impulsar un cambio real en el paradigma energético. Hacía falta un cambio profundo de mentalidad, una mayor conciencia sobre los impactos ambientales de los combustibles fósiles. Y afortunadamente, ese cambio de mentalidad estaba por llegar, impulsado por la creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad de un futuro más sostenible. El nuevo impulso llegó desde Alemania, a finales de los 90.
En 2000, la Ley de Energías Renovables obligó a las eléctricas a comprar energía solar a precio fijo durante 20 años. Instalar paneles se convirtió en un negocio rentable. Miles de tejados se llenaron de placas. Alemania, pese a su clima, se convirtió en líder mundial. La demanda disparó la producción, y los precios empezaron a caer. Entonces entró China. Con apoyo estatal, construyó fábricas gigantes y produjo paneles a escala masiva. El precio del vatio solar cayó un 99% en pocas décadas. Los paneles pasaron de ser un lujo a una mercancía global y asequible. La industria europea y estadounidense sufrió. Pero para el planeta fue una gran noticia. El sol empezó a ser más barato que el carbón en muchos lugares. La revolución solar ya no tenía marcha atrás. El acceso a la energía limpia se democratizaba. El futuro solar era imparable. ¿Cómo convierte un panel solar la luz en electricidad? La clave es el silicio, el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Se purifica y se corta en obleas finas que forman el corazón de la célula solar. A estas obleas se les añaden pequeñas cantidades de otros elementos, creando dos capas con una tensión eléctrica entre ellas. Cuando la luz del sol, compuesta de fotones, golpea la célula, libera electrones. El campo eléctrico los empuja, y al conectar un circuito, los electrones fluyen, eso es la corriente eléctrica. Un panel está formado por muchas células conectadas, encapsuladas y protegidas. No hay partes móviles ni ruido, solo silicio y sol trabajando juntos. Por eso los paneles pueden durar décadas generando energía limpia. Es una tecnología elegante y robusta. Una vez instalado, apenas necesita mantenimiento. Así de simple y poderosa es la magia solar. Y por eso está cambiando el mundo. Antes, los paneles solares en casa eran cosa de excéntricos. Ahora, están en todas partes. La energía solar ha bajado del espacio y las grandes plantas para instalarse en nuestros tejados. Ahora somos productores, no solo consumidores. Es el autoconsumo. Instalar paneles reduce la factura de la luz y la inversión se recupera en pocos años. Si produces más de lo que consumes, puedes vender el excedente. Con baterías, puedes almacenar energía para la noche o días nublados. Esto da independencia y seguridad energética. Los tejados se convierten en pequeñas centrales limpias, repartidas por toda la ciudad. La red eléctrica se vuelve más eficiente y resistente. Es un modelo más democrático y justo. Estamos pasando de un sistema centralizado a uno distribuido y participativo. Todo gracias a esas placas azules que brillan bajo el sol. La revolución solar ya está en casa. El cambio climático es el gran reto de nuestro tiempo, causado en gran parte por cómo producimos energía. Quemar combustibles fósiles ha llenado la atmósfera de CO2. La solución: dejar de quemar y apostar por energías limpias como la solar. Cada panel instalado es un pequeño soldado en esta batalla. Cada kilovatio solar es CO2 que no se emite. Las plantas solares pueden generar tanta electricidad como una central de carbón, pero sin contaminar. La energía solar ya evita millones de toneladas de CO2 al año. Además, mejora la calidad del aire y reduce muertes prematuras por contaminación. Otra ventaja: apenas necesita agua, a diferencia de las centrales térmicas. Ideal para regiones áridas y con estrés hídrico. La energía solar es limpia, sostenible y lógica para un planeta con recursos finitos. Es la opción más sensata para el futuro. Y cada panel cuenta en esta batalla silenciosa. Hemos viajado desde laboratorios del siglo XIX hasta los tejados de hoy. La energía solar pasó de curiosidad científica a tecnología espacial y finalmente a nuestras casas. El futuro ya es solar. La pregunta es, ¿cuán rápido será el cambio? La tecnología avanza. Paneles transparentes, tejas solares, pintura solar. La eficiencia sube y los costes bajan. Instalar energía solar es ya la opción más barata en muchos lugares. Esto puede llevar electricidad a millones sin acceso, mover coches, desalinizar agua. Las posibilidades son infinitas. La energía solar es una herramienta para un mundo más justo y sostenible. Se trata de sentido común, aprovechar un recurso inagotable y gratuito. Ignorarlo sería un error histórico. La transición está en marcha y no hay quien la pare. El futuro está ahí arriba, y por fin, lo estamos aprovechando.